Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo mi mesa llena de bolitas de trapillo, de restos de trapillo, y esto es fantástico para hacer juguetes para nuestras mascotas. Hoy voy a hacer unos cuantos juguetitos que podemos hacer con trapillo para perro. Mi perra tiene todos sus juguetes de trapillo, excepto 2 pelotas, porque es que juguete que coge, juguete que destroza con los dientes. Y bueno, los juguetes también son caros y con restos de trapillo podemos hacer mucha cosa. Pero este vídeo lo quiero dedicar a una perrita que llegó hace muy poco tiempo a su nuevo hogar y se llama Pipa. Sí, Pipa. Yo ya la conocí por foto, pero va por ti, Sofía, va por ti, María Manuel. Va por Pipa porque seguro que os está comiendo todos los calcetines y zapatos. Seguro, seguro. Entonces vamos a hacer unos juguetitos en trapillo que son lavables, no le lastiman, no hay problema con tóxicos, no hay problema alguno. Bueno, hay que tener cuidado, sí, que algunos trapillos su color puede salir y eso se verifica porque claro, Dios sabe lo que ponen en los tintes. Bueno, pues vamos a empezar con uno de lo más sencillo posible. Mirad, como es Pipa y es una niña, le vamos a poner unos tonos rosa. Vamos a ver cuánto mide esto para daros más o menos medidas, porque yo ya sabéis que soy muy amiga del señor ojómetro. Vamos a ver, más o menos. Si el trapillo es elástico, mucho mejor para esos perros que le gusta morder y morder y morder. Mirad, 80. Vamos a colocar 1,5 metros. 1,5 metros. Más o menos. Caramba. 1,5 metros, más o menos. Aquí. Vamos a ver si esto dobla. Pues sí, mirad, dobla. 1,5 metros son 3. 3 metros de un color. Ahora ya no necesitamos esto. Vamos a colocar 3 de otro. Cogemos este que es blanco y negro. Y podemos coger, por ejemplo, este está muy finito porque yo corto los trapillos al medio. Normalmente el trapillo viene así, mirad, así, gordito, y yo lo corto al medio para trabajarlo, por ejemplo, con ganchillo. Lo corto al medio y quedan trabajos más finos. Pero vamos a coger este rosa. También así y más o menos aquí cortamos y ya está. Y ahora vamos a dividirlo a la mitad. Esto es mucho para mis brazos y mi tamaño. Esto es mucho. Vamos a dividirlo por la mitad, más o menos, así, por la mitad. Y tan sencillo como, mirad, aquí, llegamos aquí, le damos un nudo
fuerte, fuertote, ¿veis? Fuerte, fuertote, así. Y hacemos una trenza tal cual, tal cual. Así, así, así. Una trenza. Esto para los más pequeñitos está bien. Si es un perro grande tiene que ser una trenza bastante más gorda. Pero le podemos dificultar la cosa. Vamos allá. Tacata, tacata, tacata. Este es más sencillo, no hay en el mundo mundial. Una trenza. ¡Una trenza! Bueno, llegamos casi al final, le damos un nudo, pero no definitivo, solo para agarrar la trenza. ¿De acuerdo? Solo para agarrar la trenza. Y vamos al medio y hacemos un nudo, otro nudo, intentando que queden igual los lados. Le hacemos un nudo, otro nudo y ahora deshacemos el primer nudo, deshacemos el segundo nudo, el último, y agarramos los dos. Espérate. Vamos, que no se suelten las trenzas, que no se suelten. Así, así. Agarramos que vaya derechito y veis que va derechito así, y aquí le vamos a dar el último y definitivo nudo. Que pasen todos. Ahora apretamos de un lado, de otro, y tenemos aquí ya un juguetito para esos dientes. Aquí le dejamos como unas puntas para darle gracia. Aquí lo cortamos y aquí lo guardamos, los restos. ¿Veis? Mirad, aquí tenéis un juguete. Esto tiene elasticidad. Esto no les va a lastimar los dientes ni a ellos mismos. Tenemos un juguete, 5 minutos, coste 0. Si no tenéis trapillo, seguro que tenéis camisetas en casa que están ya, que bueno, para tirar o que ya no las usáis y lo cortáis en tiras la camiseta, ¿de acuerdo? Tenemos el primer juguetito. Vamos ahora a otra forma de hacerlo y que sea la trenza más robusta. Vamos a coger otro 1,5 metros. Vamos a ver. Esto debe de ser más o menos 1, mira, 2, 3, más o menos.
Y ahora vamos a coger 3 de estos. Más o menos 3 metros. Yo lo hice de brazo, ¿vale? Más o menos. Es que yo si no hago una cosa a ojómetro, me da un parraque, ¿vale? Me da un parraque. Que siempre tengo que ir a ojómetro. Es una cosa tremenda. Y con estas 3 hacemos una trenza, ¿vale? No apretamos mucho este y hacemos una trenza con este, ¿de acuerdo? Venga. En cuanto termine, vengo con la trenza hecha, que tampoco hay secreto, ¿de acuerdo? Bueno, os decía para coger 3 trocitos de trapillo de estos más finitos, más o menos 3 metros, y hacer una trenza, ¿vale? Hacemos una trenza. Queda una trenza larguísima, me decís, ¿estás loca, Cristina? Más o menos. Ahora cogemos esta altura doble de uno gordo, más o menos, aquí, ¿veis? Y vamos a hacer como hacíamos de pequeñas con las pulseras. Vamos a dar aquí un nudo, vamos a dar aquí un nudo y vamos a dejar este que no está trenzado en la parte central. A ver si hago el nudo bien, que mi dedo, tengo el dedo que no recupera. Bueno, pasa nada. Así. Y quizás otro encima de este, para que quede más gordete, para que puedan meter ahí los dientes y saciar sus ganas de morder. Pero en esto tiramos de uno, tiramos de otro y quedamos aquí con un nudo gordete y apretado. Y ahora, como os decía, esto sí, sin poder agarrar, va a ser un cuento chino, pero bueno, nos reímos todos un poco y ya está. Verás, esta tiene que estar agarrada, vamos, con cinta carrocero, que siempre me salva de todo. A ver qué consigo. Agarro aquí, esta para acá, así, esta para acá y por abajo de esta y por abajo de esta, ¿vale? Y nudo. Estiramos esta y vamos haciendo nudo acá, así, y lo vamos a hacer siempre del mismo lado, ¿vale? Entonces, este por acá, este por acá, por encima de esta, pasa por abajo de esta y por abajo de esta, y queda un nudo que apaña del medio, y cogemos, estiramos y nudo. Nudo. Volvemos a lo mismo. Esto pasa por abajo y nudo. Y esto va a empezar a hacer como una elipse. ¿Veis? Bien apretadito. Esto, si son a 2 manos, alguien lo coge mejor.
Bueno, y llegamos hasta aquí. Mientras se estaba haciendo no me gusta este primer nudo, este segundo nudo, perdón. Entonces lo vamos a deshacer y queda uno solo. Perdemos un poco, pero no me gusta cómo estaba quedando. Queda un poco. Entonces cogemos y le damos un nudo aquí, a ras de donde empezamos. ¿De acuerdo? Damos un nudo aquí, a ras de donde terminamos. Tiramos de este del medio. Ahí. Ahí. Y le damos un nudo. Y me decís, ¿por qué con trenzas? ¿No podías coger un trozo más gordo de trapillo? Sí, podía. Pero la trenza le va a dar una resistencia diferente, completamente diferente. Va a ser mucho más durote, aunque sin lastimar sus dientes. Cortamos aquí estas puntas. Uy, esta tijera es muy delicada para esto. Desentrenzamos esta parte y cortamos flequillos. Y si queréis hacer para perros más grandes, cogéis estos más gordos, hacéis trenza y lo hacéis así, porque va a quedar mucho más resistente. ¿De acuerdo? Así. Soltamos trenzas para que quede eso ahí colgando, que le da también una gracia. Cortamos el excedente, que quedan igualitos, así, y aquí igual. Y tenemos un juguete bastante más resistente, bastante más duro y donde pueden morder a gusto, a gusto. Vamos a un último. Mirad, este no lo suelo utilizar tanto porque esta parte de afuera tiene parte sintética. Vamos a ver, 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahora hacemos tenemos que tener por lo menos mínimo 4 pedazos de este cordón. Aquí lo cortamos, o sea que corté al final, corté 6 metros, ¿vale? Y vamos a dividir esos 6 metros en 2 y en 2. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a coger un trocito de trapillo para darle un nudo a estos dos trozos. Mira, así. Vamos a dar un nudito. Esto después lo sacamos, es solo para ayudarnos, ¿de acuerdo? Venga, y ahora a este lo cortamos al medio. Ahora me hace falta espacio. Aquí, esto es para atrás y esto es para atrás. Creo que se ve bien el trozo. Vamos a ver. Este pasa para acá. ¿De acuerdo? Este pasa para acá.
por encima de este. Este pasa para acá, por encima de este. ¿Vale? Ahí. El que estaba aquí pasa para acá, por encima de este. ¿Veis? Por encima del otro. Y este otro, que queda, el cuarto, va a pasar por el medio de la primera vuelta y hacemos un nudo. ¿Veis? Que es un cuadrado. Ahora le vamos a sacar este que nos sirvió para agarrar, porque ahora con este nudo ya agarramos. Mirad, tiro de un lado, tiro de otro y quedamos con un nudito cuadrado bien apretadito en la punta. ¿Veis? Queda como un cuadradito. Tenemos el cuadradito, ¿veis? Bien apretadito. Este primero es más complicado porque se va deshaciendo, que no tiene la fuerza de los demás. Este pasa para acá, este pasa para acá, ¿veis? Pasa para acá, este pasa para acá y este va a entrar en el primer que dimos. Y ahora poco a poco vamos cerrando nudos y quedamos de nuevo con un cuadradito, ¿veis? Quedamos de nuevo con un cuadradito. Otra forma de hacerlo sin ser con estos giros en mesa, os explico. Déjame apretar el nudo y os explico. Mirad, este está para arriba, este pasa para acá, este está para arriba, este pasa para acá. Bien, este está aquí, tiene que pasar por encima de este y por debajo de este, enfrente. Y este tiene que pasar por encima de este y por debajo de este. ¿Vale? Y ahí apretamos, repito. Tenemos el cuadradito, uno para acá, otro para allá, uno para acá y otro para allá. Este pasa para el otro lado y el del otro lado pasa para acá. Quedamos con dos cositas. Este primero tiene que pasar por encima de este y por debajo de este. ¿Veis? Así. Y este al revés. Tiene que pasar por encima de este para dar el nudo y pasar por abajo del otro. Y ahora despacito vamos, sin complicarnos, tirar del cordón. Este pasa para allá, este para acá, este para allá y apretamos y tenemos de nuevo el cuadrado. ¿Veis? Este es el nudo más sencillo, ¿vale? Mirad, aquí, ¿veis? Aquí, aquí, aquí y aquí. Bien. Y esto va a tener una dureza espectacular. Bueno, esto ya está por aquí. Yo ahora lo que voy a intentar hacer con este, porque yo con el trapillo lo hago fácil, con este es intentar pasar los nudos para este lado, luego los vuelvo a poner aquí y le damos un nudo. A ver cómo lo consigo. Voy a colocar un pedacito de pegamento, pero un pequeñito de pegamento para los nudos que voy a hacer. 2 puntitos de pegamento, porque no, pegamento y la boca de ellos no, ¿vale? No. Animales y pegamento no, pero este es un pedacito que va a quedar agarrado al otro.
¿de acuerdo? Y luego lleva un nudo y ya está. Cuanto más adelantados estamos, más fácil es de ver. Mirad, así y así. Este pasa por encima y por abajo. Vaya. Este pasa por encima y por abajo. Acá. Vamos a cerrar estos y vamos a intentar agarrarlo bien. Así. Así, solo para que me agarre un poco en los nudos, porque aquí resbala muchísimo. Porque tiene parte, esta parte tiene como sintético, ¿no? Y resbala mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Ahora vamos a intentar reducir esta parte un poquito para pasarla al otro lado. Para pasarla vamos a intentar con una de ganchillo pasar al otro lado. A ver, vamos a ver. Colocamos este y ahora de aquí cogemos uno, cogemos otro y con el trapillo es más fácil, ¿eh? Con el trapillo es más fácil porque no es tan duro. No es tan duro. Este ya está pasado. Este ya está pasado. Ahora este lo vamos a rebuscar por acá, mirad. Acá. Y... qué duro es, Dios. Y después con los nudos peor, claro. Ay. A ver. Vamos a intentar por acá. Bien. Vamos a intentar este por acá. Vamos a tirar de él por aquí, mirar. Vamos mirando el punto que está más cerca, ¿vale? Y lo vamos a intentar pasar. Y disfrazando, claro. Para que parezca que el punto va acorde, ¿vale? Ahora, caramba, qué difícil, qué duro es. A ver, intento despacito, una letra y acá, ya ha salido para acá, muy bien. Ahora ya los tenemos todos de este lado, mirad, ¿veis? Ya los tenemos todos de este lado. Vamos a pasarlos 1 o 2 puntos lo vamos entrenzando para que no se deshaga también y para que parezca el nudo también, para que parezca el nudo. Vamos haciendo como un rematito, ¿vale? Pasando entre nudos. A ver, Dios mío, qué cosa más. Ay. Paso por acá, mirad, ¿veis? Y ahora lo subo un pellizco por acá. Aflojo un poco con la aguja y al mismo tiempo lo intento pescar. Lo intento pescar. Estiro bien. Ya se ha pasado para acá. Este para acá. Y este va a venir ahora por aquí.
para este y hace como un nudo, ¿veis? Hace como un nudo. Aquí. Pasa por aquí. ¿Veis? Aquí ya tenemos 3. Aquí ya tenemos la unión bastante disimulada. Y mirad, ya podemos coger estos bien estiraditos y le damos un nudo. Mirad, un nudo acá y apretamos bien. Vamos tirando uno a uno para que apriete bien este nudo, ¿vale? Así. Y dejamos unos trocitos fuera porque nosotros también tenemos por donde agarrar, ¿vale? Lo cortamos aquí y aquí lo mejor es rematar con un mecherito. Y mirad, con un mecherito las puntas quedan rematadas, estas que tienen sintético. No se pone pegamento. Ahí. Y aquí le podemos hacer un nudito final para que no deshagan a cada una. ¿Ves? Así. Para que no deshagan. Y ahí lo tenemos. ¿Veis? Mirad. Aquí. Vamos a guardar y vamos a llamar a Noah porque ya quería sacar los juguetes todos. Noah, toma. Ven, toma. Toma, ven. Pues ya veis, con un poco de trapillo hacemos con un poco de esta cuerda que es barata también. Esto no sé, en Leroy o algo así. Ven, Noah, ven. Ay, qué guay. Ven, toma, para ti. ¿Quieres para ti? Creo que están aprobados, ¿no? Ven aquí, ven aquí, ven, mirad, a ver, ¿cuál quieres? ¿Este? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? Uy, caramba, tantos. ¿Todos? ¿Cuál quieres? Loquilla. Venga, pues nos despedimos. ¡Chao! Tener siempre cuidado con los juguetes. Siempre mirando qué hacen estos angelitos porque de vez en cuando pues hacen alguna cosa que no está bien hecha y tenemos que estar siempre vigilando estos bichitos. Estos de trapillo, el que menos problema dan. Venga, nos vemos, pero mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. Chao.